Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Hola, doctora. José, ¿cómo está? Escuchamos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Hola, doctoras. ¿Cómo están? Me alegra ver que son más de 80 personas en la clase. Me dijeron sí que iban a hacer algo así de 80 personas y me imagino que están casi todos. Es un buen número, espero que se mantenga así durante todas las clases. Me permito presentarme, soy la doctora Rita Justiniano Chávez, soy médico internista y trabajo en el Hospital Germán Bush. Ustedes son alumnos de quinto año, me imagino que varios de ustedes han sido alumnos míos en semiología, ¿cierto? ¿Cuántos habrán de los antiguos? Sí, doctora. Sí, no es, Sí, les sí, 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 reconozco doctora. algunos, Doctorita. Alejandra Escalante, pues Rea, Sí, fuimos su doctora. Méndez, Fuimos sus alumnos, doctora. toditos son mis alumnos, eran mis alumnos. La más Sí, doctorita, inteligente. fuimos sus alumnos nosotros, de Semio. A ver, entonces ya saben, serio. Vamos a ver si han aprendido. Bueno, la cosa es, primero vamos a dar unas pequeñas pautas de cómo van a ser nuestras clases. Ya saben con esto de que ahora todo es virtual, entonces les quiero decir que vamos a tomar la lista de asistencia. Al final de la clase voy a tomar una foto de lo que, de la clase que estamos pasando. Y bueno, de ahí vamos a sacar la asistencia, ¿no? Obviamente la asistencia es obligatoria para todos ustedes. Les voy a pedir a todos que por favor enciendan sus cámaras. Tienen que estar con las cámaras encendidas. Eh, todos, así los reconozco y me acuerdo de ustedes. Y bueno, las clases van a ser los días lunes a las 6 de la tarde, ¿no? Empezamos en punto y hasta las 6 y 5, 6, 8 minutos vamos a estar aceptando y luego vamos a dejar de aceptar porque, bueno, vamos a empezar con la presentación. La clase de hoy va a ser una clase corta, que es algo más que todo para recordarles a ustedes de lo que ya deben saber, ¿no? Que es anatomía y fisiología. Entonces, vamos a ver cuánto dura la clase, vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos. Me gustaría que la clase sea participativa. Si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la clase, la pueden hacer. Y bueno, en cuanto a la materia que vamos a hacer en nefrología, tenemos un contenido mínimo para realizar. El libro oficial que vamos a utilizar para la cuestión de los exámenes es el libro de Harrison, que es un libro muy básico en lo que es la parte de medicina interna. Los temas van a ser de ahí. Ustedes ya me conocen, ya saben que no me gusta que estudien de diapositivas. Eh, ya están en quinto año. Yo ya esperaba verlos en internado este año y nadie de mis alumnos llegó. No sé por qué, qué habrá pasado. La pandemia, doctora. La pandemia. La pandemia, doctora. Bueno, La pandemia, doctora, ya fue la pandemia. pandemia de aplazo, no La sé. pandemia, doctora, fue la pandemia. Bueno, Ya estábamos entonces, aprobados. como les digo ya, el libro de Harrison es el que vamos a usar para las cuestiones del examen. Van a disculpar que mi perro está ladrando mucho. Y, pero no solamente Harrison, ahorita por ejemplo el tema que vamos a dar es el tema de anatomía y fisiología, es algo muy breve, muy simple, básico, que ustedes ya lo saben. Vamos a usar Harrison y vamos a utilizar diferentes guías que a veces en el Harrison que tengan, porque no varía mucho la cosa, ¿ya? Varía un poco en las guías, en las clasificaciones. Si hay alguna variación de eso, yo les voy a dar la guía nueva, qué sé yo, la guía de Cadigo, las guías de diabetes, las guías que tengamos que utilizar, yo se las voy a dar actualizadas.
no, si es que varía con la que tiene en el Harrison, pero la fisiopatología, qué sé yo, los síntomas, el tratamiento es prácticamente lo mismo, no hay mucha variación. Salvo en el tratamiento un poco, ¿no? Y yo les voy a ir dando material para que se fotocopien de algunos temas específicos que me gustaría que lean de otro lado. Como van a ver, la diapositiva que voy a presentar ahora, el tema que voy a presentar ahora es prácticamente puro dibujo. ¿Por qué? Porque quiero que lo lean puede estar en Harrison o en general está en cualquier libro, ¿no? Porque, como les digo, es algo básico. Pero el tema, por ejemplo, de fisiología, se lo pueden leer, recordar prácticamente de Guyton, un tema súper sencillo que lo podemos recordar de Guyton. Y así diferentes temas que les voy a decir de qué libro lo van a leer, pero generalmente va a ser de Harrison, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que empecemos? Doctorita, su forma de Doctora, evaluación, no podía. Pero, a ver, Daniel Laine, perdón, ¿qué me decía? el método de evaluación, doctora, ¿cómo va a ser los porcentajes en los parciales y si, cómo va a ser la práctica? Ya, en la cuestión de las prácticas, me dijeron que en mayo vamos a empezar las prácticas. Todavía no se sabe bien por la cuestión de eso de la pandemia que ustedes mismos dicen. Tengo que ver si puedo llevarlos al hospital, cuántos tengo que llevar. Yo creo que no van a ser más de 5. Y de 5 hacer turnos como hacíamos en tercer año, pero ahora ya con un poco más de conocimiento y haciendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, cosas que nos interesan en la materia de nefrología. Antes lo que hacían era hacer historias clínicas y se dedicaban solo a eso. Ahora ya lo que van a ver es la parte más de laboratorio y obviamente las historias clínicas, que eso ya se supone que lo saben hacer. La cuestión de las prácticas está por definir qué días vamos a ir al hospital y cómo nos voy a organizar. Eso depende. Yo ahorita todavía no estoy yendo al hospital, estoy en recuperación de un COVID, así que todavía no he ido. Yo creo que en una semana más ya podré asistir nuevamente al hospital y organizar la cuestión de las prácticas. Las prácticas van a ser en el hospital y en las prácticas también vamos a hacer un método que es la lectura de artículos, que los vamos a organizar por grupos de 5 personas, 4 personas, dependiendo de la cantidad que sean, para que lean un artículo que yo se lo voy a proporcionar, un artículo actualizado en inglés, que ustedes se van a encargar de traducirlo y hacer un resumen y presentarlo, y presentármelo, ¿no? Ya vamos a ver si lo presentamos en alguna sesión así en virtual para todos o lo presentamos en el hospital, ya eso vamos a ir coordinando. Y los porcentajes igual, ¿no? Que 30% creo que es el examen final, tienen sus exámenes parciales y creo que 30 es de práctica, no recuerdo bien ahorita los porcentajes, pero es el porcentaje que manejan en la universidad. Solamente vamos a variar la cuestión de las prácticas. No les prometo llevarlos a hemodiálisis porque primero que es algo de muy especialidad, que aparte de ir a ver cómo los enchufan y los desenchufan a los pacientes, tal vez no les sea de mucha utilidad, como pueden hacer las prácticas dentro del servicio de medicina interna, ¿no? Pero tal vez puedan ir. Vamos a ver, como está todo restringido en el hospital por lo del COVID, entonces es un poco difícil incluso llevarlos a ustedes al hospital, pero vamos a tratar de mejorar eso. Ya, entonces, si no tienen otra pregunta para empezar la presentación, ¿se escucha bien? Sí. Ya, entonces vamos a empezar la presentación, ¿ya? Se ve bien, entonces el tema número 1, como dijimos, es anatomía y fisiología renal, que lo vamos a dividir en 2 clases. Ahora vamos a recordar lo que es anatomía renal, algo súper básico y rápido, para que no se aburran. Y voy a ir haciéndoles preguntas durante la clase para ver si alguien recuerda algo que nos apoye para que participen en la clase. Bueno, entonces como dijimos, los órganos,
riñones, perdón, son dos órganos que se encuentran a cada lado de la columna lumbar. Estos riñones son dos generalmente, aunque existen algunas personas que pueden nacer con un solo riñón, que son los monorrenos, y están a cada lado de la columna lumbar. Tienen la clásica forma de frijol o de habichuela. ¿Cuál es la medida que tienen los riñones? Hay diferencias entre hombres y mujeres y un poco de diferencias entre razas, pero a manera de un memotécnico para ustedes, que siempre se acuerden, es 12 por 6 por 3. 12 de largo, 6 de ancho y 3 de profundidad o de grosor, ¿no? Entonces aquí vemos los riñones, estamos viéndolo en esto. ¿Vieron que cambió la diapositiva, no? Sí, está cambiando. ¿Ven lo de las costillas? No, no se ve nada. No se ve No nada. está cambiando. Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a tener que hacer así. A ver. Ya, entonces vemos aquí lo estamos viendo el paciente de espalda. Tenemos el riñón derecho, que es este, y el riñón izquierdo. Como dijimos, son órganos retroperitoneales, o sea que están por detrás del peritoneo. Tenemos las medidas 12 por 6 por 3, así a manera de memotécnico para ustedes. ¿Y qué vamos a ver en la diferencia entre el riñón derecho y el riñón izquierdo? El riñón derecho se encuentra un poco más abajo, un poco más descendido que el riñón izquierdo. Y esto es por la presencia del hígado, ¿no? Recuerden, aquí tenemos el hígado, estamos viéndolo al paciente de atrás. Y va a alcanzar hasta el último espacio intercostal, el riñón derecho. Mientras que el riñón izquierdo va a estar un poco más arriba, alcanza la 11ª costilla y va a estar un poquito más apegado hacia la línea media que el riñón derecho. Otra diferencia que podemos encontrar es en el peso de uno y otro. Siempre el riñón izquierdo es un poquito más grande porque se encuentra más cerca de lo que es la aorta abdominal. Aquí en este lado, ¿ven el cursor? Hola. Sí, doctora, lo vemos. Ya, Sí, doctora. Sí, doctora. La arteria, la aorta abdominal está un poco más cerca del riñón izquierdo y es por eso que lo va a irrigar más, va a tener mayor flujo sanguíneo al riñón izquierdo y va a ser un poco más grande. Por eso existe la diferencia de peso. El riñón izquierdo puede llegar a pesar 170 gramos, mientras que el riñón derecho 130 gramos. Y bueno, vamos a hablar brevemente de lo que son las funciones del riñón. Esto no vamos a ahondar mucho porque cada uno de estos cuadritos, de estos redonditos, perdón, es un tema que vamos a ir desarrollando durante la materia. Una de las principales funciones es la regulación de los iones, del sodio, del potasio, filtrar la sangre, como dijimos, a través del ovillo capilar, desintoxicación y eliminación de los desechos. ¿Alguien me dice qué son los azoados? ¿Se acuerdan? ¿Qué son los azoados? ¿Nadie sabe qué son los azoados? Es un término que vamos a utilizar durante toda la materia. Los azoados son los productos de desechos que son la urea y la creatinina. ¿Se recuerdan eso? La urea y la creatinina. Cuando hablemos de azoados, cuando yo hable de azoados, estamos refiriéndonos a urea y creatinina. ¿Ya? Entonces, desintoxicación, eliminamos los desechos que son la urea y la creatinina. Regulación de la presión arterial, este es un tema totalmente aparte que lo vamos a ver dentro de la clase a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego tenemos el equilibrio ácido-base. ¿Cómo se regula el equilibrio ácido-base? A través de la eliminación y de la reabsorción o de la reabsorción de los hidrogeniones.
También tenemos la regulación de la osmolaridad y de la volemia. ¿Cómo regulamos la osmolaridad? ¿Alguien sabe por qué está dada la osmolaridad plasmática? ¿Alguien recuerda la fórmula de osmolaridad plasmática? ¿No la han visto en alguna materia? La osmolaridad plasmática, ¿qué la produce en la sangre? ¿Alguien recuerda? Nada, a ver, Escalante. Osmolaridad plasmática, nada. Mardela. Nada, nadie sabe qué es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática se refiere, para que lo entiendan así brevemente, es al espesor que tiene prácticamente el volumen intravascular, sangre, o sea, eso va a estar dada por por los electrolitos que son el sodio y el potasio. Va a incluir la fórmula de osmolaridad plasmática, nos va a incluir el sodio principalmente, el potasio, algunas fórmulas incluyen el potasio, la urea y la glucosa. Esos son los componentes de la fórmula de la osmolaridad plasmática. Eso es para ver si la sangre está muy concentrada o está está con hipervolemia, con hipovolemia. ¿Ves? Tenemos dependiendo de la cantidad de líquido intravascular. Bueno. Entonces regula la osmolaridad plasmática como dijimos que la urea es uno de los componentes de la fórmula, entonces allí el riñón va a desintoxicar, elimina la urea y la creatinina, ¿no? También regula los iones y eso va a ir directamente a lo de la osmolaridad plasmática. El principal ion que regula la osmolaridad plasmática es el sodio, ¿ya? Regulación de la eritropoyesis. ¿Alguien me dice qué es la eritropoyesis? La formación de glóbulos rojos y todas las células de las que componen la sangre. ¿Ya suena lo que respondió? Entonces, la eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer la regulación de los glóbulos rojos? ¿Cómo va? El riñón va a producir glóbulos rojos, no lo produce el riñón, pero lo produce la eritropoyetina, que es una hormona que actúa directamente sobre la médula ósea para aumentar la producción de los glóbulos rojos. La gluconeogénesis, existen dos órganos principales que producen glucosa a partir de carbohidratos. ¿Y cuáles son esos órganos? Uno es el hígado, el principal productor de la gluconeogénesis, y otro es el riñón. Se aporta aproximadamente un 40%. Y secreción de vitamina D, el riñón influye mucho en lo que es el metabolismo del calcio y la vitamina D3. No se preocupen que, bueno, si bien tienen que saber a grandes rasgos esto, pero cada uno de estos círculos los vamos a ir viendo en cada tema. Que no se preocupen, van a aprender cada uno de esos círculos. ¿Cuáles son los medios de fijación? Los medios de fijación, bueno, principalmente tenemos a la fascia renal y la grasa perirrenal. Otros libros también van a decir el peritoneo y los vasos renales. La mayor fijación que tiene el riñón es a través de la fascia renal y de la grasa perirrenal. ¿Qué es la fascia renal? Es esta capa fibrosa de acá que tenemos, que va a cubrir alrededor del riñón y que va a derivarse de las fascias transversales, de las fascias de la parte lateral del abdomen. Esas fascias transversales se va a dividir en dos, una hoja anterior y una hoja posterior. Esta hoja anterior y posterior y la grasa perirrenal, todo esto amarillito que ven aquí alrededor del riñón, eso va a ser la mayor fuente de fijación del riñón. La hoja anterior tiene un nombre. ¿Alguien recuerda en anatomía que se llama la fascia que recubre el riñón? ¿Nadie?
¿Hay algún anatomista por aquí? Bueno, la fascia anterior o la hoja anterior que recubre el riñón se llama fascia de Gerota y la hoja posterior se llama la fascia de Zuckerkant. Entonces, estas dos fascias van a cubrir por la parte anterior y la parte posterior del riñón. La hoja anterior cubre el riñón, cubre el pedículo, los vasos renales y se va a ir hacia la línea media para unirse con la fascia del lado opuesto. Mientras que la fascia posterior va a ir por la parte posterior del riñón y va a entrar en contacto con este músculo importante que lo vamos a ver luego, que es el cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Y este músculo de aquí, ¿alguien sabe qué se llama este músculo de aquí? Muy conocido. Este de aquí, ¿lo ven? El psoas. Muy bien, el psoas mayor. Entonces es una relación muy importante que tiene el riñón con el músculo psoas, ¿ya? Y les voy a explicar luego por qué nos importa tanto las relaciones que puedan tener el riñón con los músculos y los demás cosas que podamos ver. Bueno, aquí vemos otro corte de lo que es el riñón. Aquí vemos la hoja anterior, la fascia de Gerota, y aquí vemos la hoja posterior. Estas dos hojas hacia arriba se van a unir. Se van a unir para dividir lo que es el riñón de la glándula suprarrenal. Y van a formar un tabique que se llama el tabique o la hoja suprarreno-renal. Ya va a dividir esto. Entonces las dos hojas se unen y forman ese tabique para dividir lo que es el riñón de la glándula suprarrenal. Bueno, en cuanto a la configuración externa, ya dijimos que la forma que tiene de una habichuela o de un frijol va a contar con un polo superior, un polo inferior, un borde externo y un borde interno. En cuanto a las caras, va a tener una cara anterior y una cara posterior. En la cara, aquí vamos a ver lo que es la cara anterior del riñón. Las relaciones que tiene la cara anterior del riñón derecho con el riñón izquierdo obviamente van a ser muy diferentes, pero son sencillas de acordarse, ¿ya? Se van a acordar bien. En el riñón derecho, aquí lo estamos viendo de frente al paciente, en el riñón derecho, vamos a ver que en esta parte rosadita, aquí es donde está el número 1, se va a relacionar con la cara inferior del hígado. Recuerden que por eso está un poquito más bajo este riñón. Luego, aquí en la zona verde tenemos la relación con la flexura hepática del colon. En la parte más interna se va a relacionar con la segunda porción del duodeno y en la parte más inferior con las asas intestinales o las asas inguinales. Mientras que el riñón izquierdo se va a relacionar en la parte superior con la cara posterior del estómago. En la parte más externa se va a relacionar con el vaso. Aquí en la parte media, donde nuestro cafecito, se va a relacionar con la cola del páncreas. Y aquí con el colon descendente o con la flexura esplénica del colon, o también con el colon descendente, cualquiera de las dos, depende de cómo esté el colon. Y esto, en la parte amarilla, la parte 5, va a ser con las asas intestinales o asas inguinales. ¿Y cuáles son las relaciones anatómicas en la parte posterior? Aquí en la parte posterior, esta es la cara posterior, vamos a ver, este es el riñón derecho y este es el izquierdo, lo estamos viendo de atrás al paciente. Vamos a ver que el riñón se apoya en las fibras musculares, tanto del diafragma, en la parte de arriba, como de los músculos lumbares que habíamos visto en unas cuantas diapositivas, ¿no? Por eso vamos a dividir el riñón en la parte posterior en una región
en una región diafragmática y en una región lumbar. En la región diafragmática, este es el diafragma, recuerden que todo esto es esta cúpula, es el diafragma, y aquí esto es el diafragma. El riñón va a estar por aquí. Entonces el riñón va a estar en contacto con las fibras musculares del diafragma. Pero ¿qué pasa? En algunas personas, bueno, de hecho en todas existe una zona de debilidad que es este triángulo o el hiato diafragmático. Este hiato diafragmático en algunas personas va a hacer de que el riñón entre en contacto directo con la pleura parietal. Entonces, el riñón puede estar en contacto con la pleura en algunas ocasiones, ¿no? Mientras que en la región lumbar vamos a tener 4 planos con los que se relaciona el riñón. En el primer plano vamos a tener, esto es un paciente visto desde un lado y atrás, el músculo dorsal ancho y el músculo oblicuo externo, que van a cubrir la primera capa, por decirlo, ¿no? En el segundo plano va a estar relacionado con el músculo oblicuo interno y el serrato posterior inferior, que no se lo ve porque esta imagen es de cara anterior, entonces pero aquí atrás está el músculo serrato posterior inferior. Sacando esos músculos, en tercer plano tenemos el músculo transverso del abdomen, y por debajo del músculo transverso del abdomen, lo que vamos a encontrar es este, que ya habíamos dicho, el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y el músculo psoas mayor. Entonces, ¿por qué es importante la relación con los músculos? Hemos visto, o tal vez hayan visto cuando han ido al hospital, no sé, muchas veces los pacientes vienen con abscesos renales o hematomas, ¿no? Por un golpe, por algún trauma, y se van a abscedar. Entonces, como se absceda, se forma un absceso acá, recuerden que está cubierto por grasa, entonces la grasa rápidamente se va a abscedar y ese absceso se va a diseminar. Entonces, uno de los principales músculos que se ven afectados cuando hay un absceso renal o un retroperitoneal es el músculo psoas mayor. Y recordemos que el músculo psoas mayor va a ir hasta abajo y hasta la región pélvica, y de ahí incluso va a tener cierta comunicación con los músculos del muslo, y podemos tener un absceso renal que va desde el polo superior del riñón hasta el muslo, solamente por las comunicaciones que se tienen. Entonces es muy importante recordar que estamos rodeados por músculos y que si tenemos algún problema renal, ya sea hematoma o algún absceso, esto puede afectar a las diferentes capas que lo recubren. ¿Qué les decía esto me olvidé decirles de la grasa perirrenal? Es muy importante como método de fijación. Por ejemplo, en los pacientes obesos, hemos visto pacientes obesos, qué sé yo, los que pesan más de 100 kilos, 150 kilos, incluso no tanto, pero que bajan de peso más de 10 a 15 kilos rápidamente en un mes, por ejemplo. Así como bajan de peso, bajan de grasa y baja la grasa de todo el cuerpo. Entonces la grasa perirrenal también va a disminuir y eso va a hacer que el riñón se baje un poco más. Entonces, en una persona obesa que ha perdido peso rápidamente, hay que tener cuidado y hay que ver cómo está la función renal, porque puede ser que el riñón esté bajándose y ¿qué es lo que va a hacer? Va a doblar el pedículo, ¿no? Va a doblar la arteria, la vena y el uréter, y puede producir obviamente una hidronefrosis, ¿no? Ahora vamos a lo que es la configuración interna. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Siguen ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, aquí me veo. Mauricio Ariel Paredes, ¿alguna pregunta? Ninguna, doctora. Como ven, esto es algo básico, es algo solamente para que nos ubiquemos en tiempo y espacio en lo que es la materia, en lo que es el riñón, y que veamos del por qué se producen algunas patologías, ¿ya? Esto es algo súper sencillo.
Entonces nos vamos a lo que es la configuración interna. En la configuración interna, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, recordemos que tiene su borde, su configuración externa, perdón, tenemos el borde externo, borde interno. Y en cuanto al borde interno vamos a tener una convexidad, dos convexidades y una concavidad. Dentro de la concavidad del borde interno lo que vamos a tener es el pedículo, ¿no? O el hilio renal, que va a estar conformado por vena, arteria renal y el uréter. Y van a ir en ese orden. Siempre recuerden que va primero de anterior a posterior, va la vena, luego va la arteria y posterior va el uréter. Ya, entonces, aparte del hilo, o sea, de los vasos y del uréter que sale, también va a estar rellenado por grasa. Esa grasa perirenal que veíamos en las anteriores diapositivas también va a penetrar en el seno renal y se va a llamar grasa del seno renal. Este seno renal va a tener una dimensión de 3 centímetros aproximadamente. Y si sacáramos todas las arterias, venas y los cálices, lo que vamos a tener son unas superficies un tanto rugosas, unas eminencias, que son las eminencias papilares. Esas eminencias lo que son nada más que la proyección de las pirámides de Malpighi y de las columnas de Bertini, que ahorita vamos a ver. Entonces, si sacamos todo eso, se van a ver las eminencias ahí, las eminencias papilares, ¿no? En cuanto a la constitución anatómica, va a estar el riñón cubierto por una cápsula fibrosa, que es la cápsula renal, que es fácil de sacarla, y debajo de la cápsula tenemos el parénquima renal. El parénquima renal que va a estar compuesto por corteza y médula. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la médula. La médula son estas agrupaciones triangulares o piramidales color rojiza que tenemos aquí y que son en números de 8 a 10, dependiendo del libro de lean. Acuérdense que son de 8 a 10 aproximadamente. Estas que se llaman pirámides de Malpighi. ¿Lo ven? ¿Recuerdan las pirámides de Malpighi? Y esto es la médula, esto más rojito de acá, conformada por las pirámides de Malpighi. Y en la parte más externa vamos a tener a lo que es la corteza. Esta corteza es un poquito más, es rojiza, amarillenta, y va a recubrir todo lo que es las pirámides de Malpighi, y parte del tejido va a penetrar entre dos pirámides, va a ir penetrando estas columnas que se llaman las columnas de Bertini. Entonces acuérdense, esto es muy importante, pirámides de Malpighi y columnas de Bertini. Las pirámides de Malpighi van a ir a desembocar en lo que son los cálices menores para formar luego los cálices mayores. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación. ¿Cómo está irrigado el riñón? Y cuáles son las arterias, la arteria y las venas, ¿no?, que tenemos. Como dijimos, están ubicados a cada lado de la columna, y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí viendo el riñón, lo estamos viendo de adelante hacia atrás, estamos viendo de frente al paciente. Aquí podemos ver que esta es la arteria aorta y esta es la vena cava inferior. Entonces, como habíamos dicho, el riñón izquierdo está más cerca de la aorta. Está más cerca de la aorta, por lo tanto, la arteria renal izquierda es más corta. Mide 3 centímetros aproximadamente, mientras que del lado derecho puede llegar a medir 6 centímetros. Es más largo el trayecto que va a realizar. Y vemos que las arterias renales van a desembocar de la aorta abdominal, ¿ven?
Entonces las arterias renales, tanto derecha como izquierda, van a desembocar en lo que es la aorta abdominal, van a nacer de la aorta abdominal. El riñón, perdón, lo que es la aorta, la arteria renal derecha, va a pasar por detrás de la vena cava inferior para poder ingresar al pedículo, mientras que la arteria renal izquierda va a ir directamente prácticamente al riñón, ¿no ven? Antes de entrar en el pedículo, antes de entrar al riñón, van a emitir dos colaterales. Una colateral que va a ir a irrigar lo que es la glándula suprarrenal y otra, que aquí no se ve, que va a ir a irrigar el uréter. Y aquí tiene otra colateral que va a ir a irrigar el uréter. Esta arteria de acá es la arteria suprarrenal inferior, porque aquí están las suprarrenales superiores, y aquí está la suprarrenal inferior. Y la arteria que viene por acá es la arteria que va a irrigar el uréter y es la arteria ureteral superior. Entonces, al entrar al riñón, esta arteria lo que va a hacer es dividirse en un tronco anterior y un tronco posterior. Aquí tengo. Entonces tenemos un tronco anterior, que es esto de acá, que va a dar 4 colaterales y un tronco posterior. ¿Para qué nos sirve este tronco anterior y tronco posterior? El tronco anterior sirve para dar estas 4 ramificaciones, 1, 2, 3, 4, que son la arteria del antero superior, la arteria del segmento antero inferior, la arteria del segmento antero superior, antero inferior y del segmento inferior. Mientras que a la arteria que va por detrás del cáliz, detrás del uréter, de esta parte de acá va a ir a irrigar el segmento posterior. Entonces tenemos una rama superior, antero inferior y la rama inferior. Y por la parte de atrás, retropiálico va a ser el segmento posterior. ¿Y eso para qué sirve? Para hacer la segmentación del riñón, ¿no? Porque el riñón va a estar segmentado de acuerdo a las colaterales de la arteria que tenga. Una vez de que ha entrado la rama superior, anterior, antero superior, antero inferior y la rama inferior, ¿qué es lo que va a hacer? Estas se van a penetrar dentro de los lóbulos y van a hacer las arterias segmentarias, ¿no ves? Se van a ir a cada segmento, luego de las arterias segmentarias van a atravesar las columnas entre las pirámides y se van a llamar las arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares van a irse hacia arriba, dan la vuelta acá, aquí será mejor, dan la vuelta y se van a llamar, van a hacer un arco y se van a llamar arterias arcuatas. Entonces, interlobulares y luego las arterias arcuatas. De las arterias arcuatas, que son estas en forma de arco, van a salir estas pequeñas ramificaciones que son las arterias interlobulares. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque en el siguiente tema ya vamos a hablar de cómo se ramifican estos para ir hacia formar los glomérulos, ¿no? Entonces, recuerden esto, viene arteria renal, arterias segmentarias, que son las que les dije, las 4 ramas anteriores, la rama posterior, luego vienen las arterias interlobulares, luego las arterias arcuatas y las arterias interlobulares. Y ahora, ¿qué pasa con la vena? La vena renal también tiene sus ciertas características
En este caso, la vena renal, bueno, vamos desde adentro del riñón hacia afuera, como es la irrigación que se tiene. Igual, se llaman igual, van a ser las interlobulares, y luego van a ser las venas segmentarias y van a desembocar en esta vena grande que se llama la vena cava inferior. En este caso, la vena del lado derecho va a ser más corta, mientras que la vena del lado izquierdo va a ser más larga. ¿Cuál es la característica de esta vena izquierda? La característica es que va a pasar por debajo del nacimiento de la arteria mesentérica inferior. Entonces, pasa por debajo de esto, y en algunas ocasiones, cuando hay alguna anomalía vascular, esto va a formar como una pinza, aquí como pueden ver, y se hace un síndrome que es el síndrome de cascanueces, en el cual la vena va a estar presionada por la aorta abdominal. Recuerden que la presión que tiene la aorta al hacer cada pulsación es muy fuerte. Entonces puede llegar a comprimir esta vena, y con la arteria mesentérica también forman una pinza que la pueden llegar a colapsar. Y formar lo que se llama el síndrome de cascanueces, que es una causa de proteinuria que se puede dar en los pacientes. Generalmente en pacientes que son de mucho bajo peso, de índice de masa corporal, perdón. Aquí como vemos, esta por ejemplo es la vena renal izquierda. Esta sería como una toma de una tomografía más o menos, y aquí vemos la aorta y aquí vemos la arteria mesentérica, que la pueden estar presionando y colapsando, produciendo este síndrome que les digo. Y bueno, finalmente, brevemente vamos a hablar de lo que es la inervación, que está dada por el plexo renal. El plexo renal tiene partes de lo que es el plexo celíaco, tiene fibras de lo que es el plexo celíaco, y de los ganglios aortorrenales, ganglios aórticos renales, que van a dar la inervación tanto simpática como parasimpática. En el caso del riñón, lo que nos interesa es la inervación simpática, porque la inervación simpática es la que nos va a dar las alteraciones de la diuresis, nos va a disminuir o nos va a disminuir la diuresis. ¿Por qué nos disminuye la diuresis? Porque puede producirnos lo que es la renina, que es lo que va a hacer la vasoconstricción renal, ¿no? Y eso nos va a disminuir obviamente el flujo. La parte parasimpática no es muy importante en el riñón, ¿no? No tiene efecto prácticamente. Hasta aquí tenemos nuestra primera clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Es algo súper básico, tal vez un poco rápido, pero no se asusten, es algo solamente para que se ubiquen dónde está el riñón. Tal vez esto incluso lo vean, creo que les van a llevar la materia de urología, ¿no? Les toca este año. Tal vez repitan este mismo tema en urología, tal vez un poco más profundo, no sé, porque ellos van mucho con la parte de anatomía, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Su forma de evaluar es específicamente del libro o saca alguna cosa de su diapositiva? No saco de mi diapositiva, o sea, si está en mi diapositiva, suerte, ¿no? Pero no saco de mi diapositiva. No me gusta que lean de diapositiva, porque ustedes al año siguiente van a estar haciendo su internado y después van a ser médicos, y no van a ser médicos de diapositiva. O sea, ni me pidan las diapositivas, porque van a hacer así puro dibujito y no le van a entender nada. Por favor, solo del libro, doctora. Solo del libro. ¿Verdad? Está bien del libro, doctora. Muchas gracias. La evaluación va a ser de Harrison. Si hay algo en Harrison que yo vea que tengo que modificarlo porque ha salido una nueva actualización que les van a pedir al siguiente año internado o algo, yo se las voy a proporcionar.
Y algunos temas como el de ácido base, que lo vamos a sacar de otro libro que lo tengo un poquito más bonito que Harrison, para que lo entiendan. Esta parte Está bien, de, doctora. ¿qué se llama? De anatomía, de cualquier libro lo pueden leer, cualquier libro. Es algo súper básico, que debe ser difícil. Viendo las diapositivas se van a acordar, que son las pirámides de Martilli, las columnas de Bertin, las relaciones que tiene el riñón en la cara anterior, en la cara posterior, eso es algo que siempre se acuerdan. La parte de las funciones del riñón también es algo que ya lo vamos a ir viendo en cada clase, porque cada función prácticamente es un tema de lo que está avanzando. El siguiente tema que vamos a hacer es la parte de fisiología. Esta parte de fisiología la pueden leer de Guyton. Y no es algo en lo que vamos a profundizar demasiado, a menos que sea algo bien puntual, que me interese por alguna patología específica, que yo no voy a decir, esto vamos a ver bien, porque lo vamos a ver en insuficiencia renal, por ejemplo, o en hipertensión, entonces ahí vamos a hablar un poquito más. Pero lo demás todo de Harrison. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Creo que no. Vamos aquí, luego tengo que sacar una foto, ¿ya? Doctora, ¿Sí? este tema que avanzó ahora de anatomía y fisiología, ¿está en Harrison igual? Perdón, todos los temas de nefrología empiezan con unas cuantas hojas, ¿no? De lo que es anatomía y fisiología. Ok, doctora. Harto. Muy bien, si no tienen alguna Disculpe, duda, doctora. Buenas tardes. Eric Mauricio le habla. sí, dígame. Una pregunta, disculpe, doctora. Disculpe mi ignorancia. El tema de anatomía y fisiología de riñón, ¿está en Harrison o de Guyton? No, Guyton es fisiología. El tema de anatomía y fisiología, como les digo, todo texto donde hable de nefrología siempre les va a hablar la primera parte anatómica. O sea, el libro base es obviamente Testi, pero no van a leer Testi. Van a ver de donde ustedes lean, pongan en internet anatomía renal y le va a salir algo básico. No es nada Gracias. profundo lo que hemos avanzado ahora, solamente como para que ubiquen y recuerden qué estructuras tenemos alrededor nada más. ¿Nadie más? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el siguiente lunes. Les voy a mandar el enlace.
y pueden ir leyendo fisiología renal, porque me gusta que participen en la clase, que pueda, yo les voy a ir preguntando. Doctora, una consulta más. ¿El material que usted va a utilizar lo vamos a tener a disposición en la plataforma? ¿No? Yo todavía no me han dado eso de la plataforma, pero en el momento que me den, si podemos subirlo, lo subimos, si no igual se lo doy, no sé. Sí, porque nos serviría de referencia, doctorita, por el tema de que cuando agarramos ya sea Guyton o Harrison, no son específicos en el área en el que estamos llevando, ¿no? Sino es de forma general. Entonces, si podría pasarnos para enfocarnos más en el tema el que usted nos va a dar. Claro, por eso les digo, de Harrison son la mayoría de los temas, por ejemplo, cuando hablemos de enfermedad renal crónica, van a leer de Harrison, ¿ya? Van a leer de Harrison, nada que no esté en Harrison, no les voy a preguntar, les voy a preguntar lo que esté en Harrison de enfermedad renal crónica. Lo que es síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, de Harrison igual. Si existiera en Harrison algo que yo quiera agregarle o que quiera cambiarle porque ha salido algo más actualizado, alguna guía, alguna clasificación, aparte yo se las voy a dar, pero el texto base es Harrison. Y los temas que tenemos en Harrison no son tan largos, son temas cortos. Y ya les digo, de diapositivas ni me las pidan porque yo ni les voy a preguntar de las diapositivas. Y también van a ir aprendiendo en lo que es el tema de lo que se llama de los artículos que van a leer. Y ahí van a servir mucho de actualización y sobre todo para que aprendan a cómo hacer un resumen, a presentar un artículo, que eso es lo que van a presentar también ya el año que les toca, ¿no? Y ya saben, no tengan flojera de leer de Harrison o de Guyton, porque es de donde tienen que leer. No tienen que leer del textito, del resumen, de los apuntes. Acostúmbrense a leer un libro grande de referencia, porque es ahora donde tienen que leer el libro. Cuando ya están ya prácticamente no le da tiempo de agarrar el libro. Se van a agarrar una revista, cosas así. Ya, entonces, tienen toda una semana para ir leyendo. Ya, doctor, está bien. Gracias. Nos vemos al siguiente. Vino la hija de don Alito. Buenas noches, doctora. Listo, dos compras de servicio, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, hasta mañana.